Carga monotónica de arenas, introducción al concepto de deformación drenada y no drenada. Aquí tenemos un gráfico de la tesis de Castro en 1980 que muestra la curva carga, desplazamiento, tensión, deformación de una arena suelta de densidad relativa 30% en condiciones drenadas y no drenadas. Recordemos que es drenado y no drenado. Drenado, el agua se deforma, o sea, fluye a presión constante, sale o entra por las válvulas de la cámara triaxial. En ensayo no drenado, el agua se deforma a volumen constante. El ensayo drenado se hace para simular el comportamiento del terreno cuando las condiciones de carga son lentas. El ensayo no drenado se usa para simular el comportamiento del terreno cuando las condiciones de carga son más rápidas que la velocidad de disipación de presiones de poros. Las curvas verde y colorada son muy diferentes, pero obedecen al mismo mecanismo, que es que la dilatancia es dependiente de la presión y de la densidad. Esta gráfica que estamos viendo acá, de la correlación de Bolton 1986, sirve para explicar el concepto. Aquí tenemos que el ángulo de fricción interna es función de la presión y de la relación de vacíos, y es la suma del ángulo de fricción interna crítico más el término de dilatancia. Este es el concepto. ¿Dónde se ve en la fórmula? Ángulo de fricción menos ángulo de fricción crítico, término de dilatancia. Este no es el ángulo de dilatancia, es el término de dilatancia, así lo llamamos. Es función de la relación de vacíos que está metida en la densidad relativa y de la presión. Entonces podemos hacer que la dilatancia sea cero poniendo aquí una densidad relativa que a esta fórmula la haga cero, a esta fórmula, pero también a la realidad, que puede no ser igual que la fórmula, pero hay una relación de vacíos que hace que la dilatancia sea cero. O también se puede poner una presión que hace que la dilatancia sea cero. Vamos a recorrer este camino con este gráfico, que es complejo, pero es muy ilustrativo. Tenemos cuatro ejes, Q, sigma 1 menos sigma 3, versus epsilon 1, es donde típicamente graficamos el resultado de un ensayo triaxial. Después, QP es donde sale la trayectoria de tensiones en un ensayo triaxial. En relación de vacíos contra epsilon 1 es donde graficamos, por ejemplo, el comportamiento de cambio de volumen en el ensayo triaxial. Y relación de vacíos contra presión media sería un típico ensayo, por ejemplo, edométrico. Así que empezamos. Arena densa en el ensayo triaxial drenado. Empieza el ensayo, lo primero que hacemos es medir una curva tensión-deformación en la que tenemos una alta rigidez. Una trayectoria que por ser drenado siempre es 1 en 3. Vemos que la relación de vacío disminuye en esta parte inicial de la curva y esto recorre desde este punto de partida, recorre hacia allá, de manera que estos 4 puntos representan en este gráfico un mismo estado de tensiones visto de diferentes lados. Seguimos cargando y vemos que se alcanza una tensión máxima. Para cuando se alcanza una tensión máxima, el material ya dejó de contraer y está dilatando a velocidad máxima. También aquí vemos que la presión creció hasta que alcanzó a tocar la recta Q igual M por P, donde M es esta función del ángulo de fricción interna, es el valor máximo. Hemos medido el ángulo de fricción interna que está color verde aquí y color verde en esta línea. Bien, estamos aquí en falla. ¿Qué pasa si seguimos deformando? Si seguimos deformando, el material dilata. ¿Dónde veo que dilata? Aquí veo que dilata, que a medida que aumenta la deformación axial, aumenta la relación de vacíos. A medida que dilata y dilata, el material tiene cada vez una relación de vacíos más alta, que quiere decir que tiene un término de dilatancia más bajo, cada vez dilata más lento, hasta que se alcanza un valor estacionario en el que a partir de ahí deforma a relación de vacíos constante a volumen constante. En la trayectoria relación de vacíos-presión recorre este camino y acá noten que desde aquí para aquí va hacia la izquierda, porque el material que había alcanzado el valor máximo aquí, correspondiente a este punto, a medida que dilata, va perdiendo resistencia todo el tiempo en falla, con lo que vuelve en la trayectoria 3,1 y llega a este estado estacionario. El punto que está aquí, sobre la línea de ángulo de fricción interna
crítico, esta, es lo mismo que el punto que está aquí, que alcanzó el estado de crítico y que se deforma para siempre en este valor. También este es la combinación de relación de vacíos y presión que hace que el término de latancia sea cero. Y aquí también se ve que la curva deforma volumen constante. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado la relación de vacíos hasta que la dilatancia sea cero. Salimos de acá y hemos deformado hasta que la relación de vacíos fue esta que hizo que la dilatancia sea cero. Deformado hasta alcanzar la relación de vacíos crítica para esta presión. Ensayo drenado. Veamos ahora el comportamiento de una arena densa en el ensayo triaxial no drenado. Partimos igual que antes de una presión de confinamiento, pero ahora el ensayo es no drenado, por lo que todo va a transcurrir a relación de vacíos constante. Quiere decir que toda la trayectoria va a ocurrir sobre esta línea horizontal. Empieza el ensayo y la muestra que hubiera querido reducir su volumen, al no poder, lo que hace es reducir su presión. Reduce su presión así porque no puede reducir su volumen. Como no puede hacer esto, que hubiera significado ir por acá, lo que hace es esto. Hasta que llega a tocar la línea de PQ correspondiente al estado crítico, que es aquella en la que la muestra se deforma a volumen constante. A partir de este punto, la muestra quiere empezar a dilatar. ¿Qué ocurre cuando imponemos mayores deformaciones? La muestra hubiera querido aumentar su volumen, como no puede, va a aumentar su presión. ¿Hasta dónde? Va a aumentar su presión hasta que la presión sea tan alta que el término de dilatancia con la relación de vacíos inicial tenga igual a cero. Hay una presión aquí suficientemente alta para que este término de dilatancia sea igual a cero, manteniendo la relación de vacíos inicial del ensayo porque es un ensayo no drenado. Entonces, lo que en un ensayo drenado significa salir con esta relación de vacíos que está acá y terminar creciendo en la relación de vacíos hasta llegar aquí, en el ensayo no drenado la relación de vacíos es constante y llega aquí. ¿Qué es esta línea punteada? Es la línea de estado crítico en el gráfico relación de vacíos presión, a la que se puede llegar drenado o no drenado. ¿Cómo llegamos no drenado? Aumentando la presión hasta que el término de dilatancia se hace cero. ¿Y cómo se ve esto en el gráfico Q-epsilon 1? Aquí se ve toda esta línea que aquí se hace cero, pero en este gráfico todo el tiempo Q es igual a M crítico por P. ¿Cómo lo veo? Y porque recorre esta línea QP y esta es la línea cuya pendiente es M crítico. Hay que notar que en el ensayo no drenado nunca se alcanza esta línea que está acá de ángulo de fricción interna máximo, que en realidad no existe. Como M es función del phi máximo, y el phi máximo es función de la presión, esto no es una recta. En realidad es una línea que parte así y aquí se hace coincidente con la línea de estado crítico. Todo este poquito de más de arriba es lo que corresponde al término de dilatancia. La voy a tratar de exagerar a ver si me sale mejor. Un ángulo de fricción interna máximo, que cada vez es menor, y acá se hace igual al crítico. El ángulo de fricción interna, que está medido por la pendiente de cualquier punto de esta curva, es más grande que el crítico mientras la dilatancia es positiva. Y hay una cierta presión para la cual el ángulo de fricción interna se hace cero y a partir de aquí siempre el ángulo de fricción interna es el del estado crítico. Voy a volver a la filmina de Bolton para terminar reforzando esta idea. Aquí estamos con la curva de resistencia intrínseca de los materiales, Bishop y Bolton juntos. Bolton dijo que el ángulo de la dilatancia se reduce con la presión y con la densidad relativa y que para una cierta
densidad relativa, siempre existe una presión a partir de la cual el ángulo de dilatancia es cero. 20 años antes, Bishop mostró que el ángulo de tensión de fricción interna no es una constante en ningún suelo, esto es una curva de resistencia intrínseca y que para presiones suficientemente grandes en algún momento se pone paralelo cuando corresponde a el ángulo de fricción interna crítico de ese material. Bishop en 1966 demostró que Φ depende de la presión. Bolton en 1986 puso una fórmula práctica para calcular a Φ como dependiente de la presión y de la relación de vacíos. Si tomamos esta fórmula o cualquier otra y la ponemos en el gráfico PQ, nos sale que en vez de esta línea M, que aquí está dibujada como una recta, en realidad no es una recta, sino que es una línea curva que tiene un cierto valor de Φ en este lugar, sería la pendiente de la baja presión, y igual a Φ crítico, al ángulo de fricción interna crítico, es la pendiente en la alta presión.